Muy buenas noches con todos. Gracias por apartar este tiempo que yo creo que será de gran bendición. Sabe, a lo largo de nuestra vida podemos imaginarnos todas las posiciones de autoridad que alguno puede tener a través de su trabajo, a través de su título, a través de su apellido, de la ciudad de donde uno vive, del lugar en donde uno está. Quizás usted se pueda sentir más o menos de acuerdo de donde usted proceda o en donde usted piense que se está movilizando. Mucha gente cuando piensa que no hay oportunidades en el lugar en donde nacieron, entonces buscan emigrar hacia otra ciudad donde hay mayor población, donde hay una economía quizás un poco más fuerte, o se van a otros países y buscan siempre la manera de poder sobresalir, de tener algo que puedan decir, yo conseguí esto con mi esfuerzo, entonces tengo estos resultados. Muchas veces cuando una persona migra hacia otro país, ya no solamente es, por ejemplo, Carlos Nivela que está en tal lugar, sino que es un ecuatoriano que está haciendo tales cosas allá. Si usted consigue una gran proeza, entonces va a salir la noticia, un ecuatoriano consiguió, no sé, $10 millones en un gran negocio. O puede decir, un ecuatoriano hizo asaltos y robos por todos lados. Entonces, no solamente se mancha el nombre de aquella persona, sino de todos los ecuatorianos, como en este ejemplo que le digo. Cuando tenemos la posibilidad de poder estar en un lugar que es extraño a nosotros, que somos extranjeros en un lugar, no solamente es nuestra representación personal, sino también la representación de todo aquello que está en nosotros. Puede que usted esté en un país extranjero y empieza a anhelar cómo era la comida de su país. Usted tiene la cultura adentro, pero está en ese lugar y tiene que adaptarse, moverse con las leyes de allá también. Pero cada vez que se lo escucha hablar, inmediatamente se le ubica el acento, se le ubica la manera en cómo come, las preferencias que tiene. Y si por ahí cerca suyo pasa un paisano suyo, lo va a identificar al momento, va a decir, este aquí es de por allá, y se hace amigo de inmediato de esta persona. Dice la palabra de Dios que en esta parte, cuando menciona a los héroes de la fe, que ya lo hemos de tratar en un momentito, hay una palabra que dice que aquellos que creían que tenían la fe en Dios, caminaron en la tierra como siendo extranjeros, sabiendo que tenían una patria celestial. El ser extranjero no significa que usted va en desventaja en algún sitio, sino de que usted lleva una representación de un lugar determinado. Usted lleva la representación de una tierra, de una cultura, de un lenguaje, de un sistema, de cómo se hacen las cosas. Entonces, cuando la gente de ese lugar lo conoce a usted, no solo lo conoce a usted, sino que está conociendo una nueva cultura. Y si aquellos que se manifestaban con la fe se movían como extranjeros en la tierra, porque sabían que tenían una patria celestial, entonces nosotros como hijos de Dios, también quizás sí somos extranjeros en la tierra, pero no para salir corriendo, sino para ser gente que represente a la altura del reino de los cielos. Cuando a usted lo conocen, la gente realmente está conociendo una sucursal del cielo aquí en la tierra. Cuando las personas llegan a su hogar, la gente está llegando a una sucursal, a un lugar de contacto del cielo en la tierra. La gente que puede hablar con usted, que va a escuchar la forma en cómo usted habla, las cosas que usted dice, en donde ponemos nuestras esperanzas, entonces la gente está buscando esa sucursal del cielo, aquella que le puede dar esperanza, que le puede dar vida, que le puede transformar generaciones completas. Entonces ya no solamente soy yo, si yo soy extranjero en la tierra, como decía Jesús, ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Usted y yo estamos en el mundo, somos extranjeros básicamente, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero como estamos en esta tierra, necesitamos representarlo bien, que la gente pueda conocer a Cristo. Mucho antes de que lo conozcan a usted, que sepan de sus preferencias, primero que haya también un encuentro con Cristo a través de su amistad, que cada amigo que usted tenga pueda conocer que hay un Dios bueno, que sus jefes, que las personas que trabajan con usted a diario, primeramente tengan en contacto que hay Dios. Por eso es tan grave cuando nos avergonzamos, cuando empezamos a ocultar de alguna manera que somos hijos de Dios. Sabe que cuando últimamente ha habido manifestaciones de personas en otros países
por ejemplo, de mexicanos, de venezolanos en Estados Unidos, todos ondean orgullosos sus banderas porque saben que hay valor en sus nacionalidades, ¿ya? Pero nosotros como cristianos que tenemos el mejor reino, tenemos una economía que no falla, un reino inconmovible que ha pasado cualquier tipo de imperios, una palabra que viene de lo alto al precioso Espíritu Santo, Dios mismo manifestándose a través de su vida. ¿Cómo nos hemos de avergonzar? Entonces, necesitamos entender que cuando la gente habla con nosotros, no solamente la responsabilidad de uno quedar bien, sino que también usted y yo llevamos a Cristo dentro de nosotros y la gente conocerá que Dios es bueno. Vamos a leer Hechos, capítulo 7, versículo 55. Dice: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta última frase que dijo Esteban es semejante a la que Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Saben, si leemos todo el capítulo 7, nos encontramos a un joven que está siendo acusado. Buscan la manera de cómo acabar con su vida, acabar con su existencia, cerrarle la boca, todo lo que este joven decía que deje de ser. Entonces vemos todo un relato en donde Esteban empieza a hablar con estas personas y les menciona desde inicio a fin cómo se desarrolló toda la historia, cómo Dios una y otra vez buscó que su pueblo reaccionara, despertara, cómo les anunciaba que vendría Cristo, y una vez que está Cristo, lo matan, lo crucifican, y más allá de eso empieza la persecución contra la iglesia. Entonces aquí entendemos no solamente cómo se cumplió el plan divino, pero también vemos cómo muchas veces aquel que busca a Cristo también se relaciona con el mundo. Cristo mismo decía: si al Hijo del Hombre, si a mí me rechazan, ¿cómo no los van a rechazar a ustedes? De hecho, bienaventurados si los rechazan por causa de mí. Entonces hay cosas que tenemos que entender. Cuando buscamos y queremos que nuestra vida esté cerca de Dios, hay un tiempo en donde solamente estamos quizás buscando mejorar nuestra propia vida, solucionar todos los problemas que tenemos, poner en línea, entrar en justicia, todo lo que ha estado desordenado por demasiado tiempo. Pero también hay un momento en donde tenemos que entender que lo que dijo Jesús: aquel que me quiere seguir, toma su cruz y sígame, es algo serio. Cuando una persona es sucursal del cielo aquí en la tierra, no puede estar de forma tibia. No le alcanza la tibieza. No alcanza a poder decir: si me siento bien, soy amable con la gente; si me siento mal, bueno, pues que se callen y porque yo soy hijo de Dios. No. Mucho cuidado. La tibieza no alcanza. Y muchas veces queremos vivir una vida cercana a Dios, pero solamente en el nivel del alma, solamente movidos por la manera en cómo nos sentimos o cómo nos hacen sentir las personas. Y quiero decirle que eso es una de las inmadureces, o mejor dicho, el estado más peligroso que un cristiano puede tener. Generalmente de ese estado tiende a estar muy lejos de Dios. Y con su vida puede que no termine de ocurrir nada. Llegará un momento en donde la religiosidad empezará a operar a través de él, y en vez de traer vida, trae muerte, sea tropiezo de muchas personas que quieran realmente conocer de Cristo, y termine por molestar y por fastidiar. Yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos escuchar esas palabras de la boca de Dios, que fuimos tibios, que nunca nos conoció. Apártense de mí, hacedores de maldad. Son palabras muy duras, son fuertes, pero que si están escritas en la palabra, es un llamado de alerta,
de que no me alcanza con ser tibio. Y sabe, una persona que está dispuesto a dar su vida por aquello por lo cual cree, por aquello por lo cual vio, el cielo se le abre y gustoso da su vida. Aquí vemos a un hombre, a un joven, a Esteban, dice que lleno del Espíritu Santo. Mire, fíjese la situación. Él estaba diciendo palabras de verdad, una y otra palabra de verdad estuvo hablando, más de 50 versículos, argumentándole a estas personas qué es lo que Dios había estado haciendo en esa última temporada. Y cuando él empezó a decir que el cielo se abrió y que veía a Cristo, ellos se empezaron a desesperar y se cerraban los oídos porque no querían escuchar esa palabra tan poderosa. Fíjese que si no fuera algo tan poderoso, tan verdadero, ¿por qué se buscarían no escuchar? Entonces, cuando ocurrió todo esto, uno puede decir, Señor, sálvame, vienen ángeles y no sé, me sacan de esa situación. No. Simplemente Dios le abrió el cielo y se lo quiso llevar. Eso es algo hermoso también. Cuando nosotros tenemos la convicción de aquello que creemos, entonces va a valer mucho la pena y como decía el apóstol, aún el morir es ganancia. Aquí dice, estando ellos dando grandes voces, estaban gritando, estoy en el 57, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La historia no solamente terminó con Esteban, sino que inició con alguien más y que sería uno de los que revolucionaría y llevaría ese evangelio a todas partes. Miren, no hay despropósito en sus palabras. Si estamos llenos del Espíritu Santo, si somos sucursales del cielo aquí en la tierra, si la gente puede escuchar y puede ver un testimonio de gloria, de victoria en usted, si cuando habla con usted lo que no salen son solo quejas o palabras de pobreza, sino que salen palabras de fe, entonces se está teniendo una gran victoria. Muchas veces no somos conscientes de todo lo que se siembra cuando una persona habla. Usted puede estar diciendo muchas palabras, puede pensar de que no está ocurriendo nada, pero en lo espiritual ya el plan se puso en marcha. Entonces aquí vemos un joven que podría uno ver desde afuera, este joven, no sé, usted puede decir o yo, creyó en Cristo y lo que le pasó fue que lo apedrearon, póngase. Y eso puede asustar a muchas personas, pero la verdad, cuando vemos todo el panorama completo, Dios abrió el cielo. Y este joven ya tenía el carácter de Cristo, que le salieron las mismas palabras que Cristo había dicho antes. Entonces, ¿por qué no hay imágenes, por ejemplo, de Jesús? ¿Ya? ¿Por qué no hay fotos de Jesús, más allá de la que la religión se haya puesto? Porque usted y yo hemos de ser la imagen de Cristo aquí en la tierra. Cuando a usted lo vean, tienen que la gente ver a Cristo. No a ustedes, no su apariencia, no su nariz, no sus ojos, sino que vean que Cristo está operando en usted. Que sus palabras tienen peso, las decisiones que usted toma tienen una veracidad y saben que lo que usted dijo entonces es algo que ciertamente se va a cumplir. Tenemos que ser gente que irradia la gloria de Dios y esto ocurre cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y nadie es lleno del Espíritu Santo siendo tibio. Nadie puede funcionar a largo plazo siendo tibio. Todo aquel que quiera conseguir buenos resultados sin sacrificio, la verdad es que no va a conseguir nada. Quizás se va a frustrar y no va a hacer nada. Necesitamos tomar en serio lo que tenemos que hacer en esta temporada aquí en la tierra. Nosotros podemos ver en las noticias si hay muchos problemas, escándalos o rumores de guerra, gente muriendo, gente siendo sacrificada por otros lados, o sea, noticias que siempre nos pueden llamar mucho la atención y pensar que Señor, ya llévame al cielo. El escapismo no es el lenguaje de los hijos de Dios. Si usted está en cierto lugar, si usted está en cierto trabajo, si hay ciertas personas que a usted lo conocen, esas personas están teniendo cerca de ellos una sucursal del cielo. Esa sucursal del cielo es usted. No podemos solamente cerrar las ventanas y creer que nada pasa o que no tenemos ningún tipo de responsabilidad que cumplir. Tenemos mucho que hacer. Y es algo hermoso, es algo maravilloso, porque el cielo se abre, el cielo le da la bienvenida y usted trae el cielo aquí a la tierra.
se manifiesta la gloria de Dios. Cuando usted se acerca, entonces no solamente fue usted, sino que el reino de los cielos se está acercando a cierto lugar. ¿Ya? Cuando usted está en la universidad, está en el trabajo, está en cualquier actividad, todo lo que lleve su nombre llevará excelencia, y esa excelencia por consecuencia manifestará también la gloria de Dios. No tenga miedo en orar por las personas, no tenga miedo en decirles que usted cree en Dios, no tenga miedo en poder hablarles libremente de las maravillas que Dios le ha hecho a su vida. Todo vale mucho la pena. ¿Cómo nos hemos de avergonzar de algo tan poderoso, de algo tan grande que ha transformado nuestro ser y también nuestras futuras generaciones? Vamos a leer algo que está en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 20 al 21. Dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que usted es morada del Espíritu Santo, no es cualquier persona. Usted es un edificio espiritual. Usted cuando está caminando y llega a un lugar, no lo está haciendo de forma solitaria. Está Dios en usted. El Espíritu Santo se está manifestando dentro de usted. Entonces la gloria se tiene que mover en ese lugar en donde usted se encuentra. Ya no somos advenedizos, básicamente está diciendo ya no somos visitantes, no somos extranjeros de su reino, no somos sino que conciudadanos. Somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Si la familia de Dios se está moviendo en la tierra, pues gloria a Dios, porque hay lugares en donde va a entrar la sanidad, va a entrar la salvación. Así como Jesús cuando mandó a los 70, dijo la paz entró a esta casa, el shalom de Dios. Entonces necesitamos entender todas estas responsabilidades que como representantes de Cristo tenemos aquí que manifestar. No solo manifestamos gloria y vemos gloria cuando estamos los domingos en la congregación o cuando estamos en un evento. Usted ha de manifestar gloria todos los días cuando esté usted ahí presente. Que en su casa sea un altar encendido, que su trabajo también se convierta en un punto de encuentro en donde la gente pueda saber de que hay salvación. Alguien me habló de algo nuevo, de una esperanza nueva, que es Cristo Jesús, de buenas nuevas. Dice en Lucas: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo vi a Satanás caer de los cielos como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijáis de que vuestro nombre está escrito en el cielo. Usted y yo tenemos una cuenta que cumplir, tenemos cosas que hacer. No solamente vamos a ver maravillas cuando empecemos a hablar de Cristo, sino que gente va a ser inscrita en el libro de la vida. Tenemos mucho trabajo por delante que hacer. Los embajadores de Cristo, usted y yo, tenemos tarea que cumplir, gente que conectar, familias que rescatar, no por nuestra fuerza, sino por las cosas que hace Dios. Cristo ya pagó el precio, tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo se manifiesta en su vida. Bueno, es necesario tomar la cruz y empezar a arrancar con todo aquello que tenemos por delante que hacer. Un embajador tiene sus responsabilidades de representación. Un embajador sabe que hay ciertas cosas que no debería hacer porque está representando a toda una nación. Un embajador tiene muchos beneficios de parte del reino. El reino pues le provee de todas las cosas que necesite, de todo lo que vaya a ser necesario para cumplir con total efectividad su trabajo. Pero un embajador también tiene la total cobertura de que no va a quedar solo, sino que siempre va a tener un respaldo. La tierra en donde este embajador se mueve, camina,
hace su vida, esa tierra es tierra bendecida, tierra apartada, tierra libre, porque ahí se está manifestando el reino de los cielos. Seamos sucursales del cielo. Nos vemos en una próxima oportunidad.